Muchas gracias, Magda, por tu presentación bueno, muy contenta de estar acá y compartir un poquito del trabajo que hemos venido desarrollando, bueno, el equipo de Chamarrita, de Pías Santelices, de más tiempo. Yo vengo trabajando con ellas aproximadamente hace como 6 años más o menos, 7. y, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estoy compartiendo mi pantalla con la presentación. eh, de repente se queda un poco pegado mi equipo, pero vive. Entonces, bueno, esta conferencia entonces reúne un poco como toda esta trayectoria de trabajo que tenemos con el grupo de estudios de la primera infancia de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ahora se une también la universidad que me recibe a mí como docente, la Universidad Santo Tomás. Entonces vamos creando cada vez redes un poquito más amplias como para seguir dándole continuidad a este trabajo que venimos desarrollando hace tanto tiempo. Entonces yo voy a hablar en esta conferencia de nosotros, de un equipo, porque la verdad es algo que nos caracteriza mucho en el trabajo que hemos ido desarrollando, de participar muy activamente como en las ideas que nos van surgiendo respecto de cómo estudiar estos procesos interactivos de los niños pequeños de la primera infancia con sus cuidadores. Entonces, bueno, como les contaba Magda, yo soy colombiana, pero yo llevo viviendo acá 12 años, más de 12 años. Entonces, ya conozco bastante del contexto y bueno, este país me ha recibido muy bien, entonces eso ha facilitado que también conozca ya muy de cerca como todas las experiencias que tienen que ver con Chile. Yo pensé esta conferencia también como haciendo una introducción un poquito, dando contexto respecto de qué es Chile, dónde está ubicado, cuáles son como algunas características. Pero me doy cuenta que también hay gente, hay chilenos acá, entonces me alegra mucho. De todas formas, yo creo que podemos partir por ahí, como hablando un poquito de lo que es Chile, ¿no? Chile está ubicado entonces como en esta costa occidental de Sudamérica, tiene una cantidad extensa de mar y podríamos decir que es el país más largo del mundo, ¿eh? Y es un país que está ubicado en 3 continentes, ¿ah? Que no sé si ustedes lo sabían. Está ubicado, por supuesto, en Sudamérica, en la Antártica también hay terreno chileno y en Oceanía, por la isla de Pascua y la isla Salas y Gómez. Entonces, hablamos pues como en términos de esa ubicación geográfica, ya como con ciertas complejidades y ciertas características que también impactan, yo creo que en la cultura. Chile es un país que por las características geográficas está un poquito aislado. Tenemos la cordillera de los Andes, que es preciosa bueno, aquí hay varias fotografías también como de cómo son las distintas zonas en Chile, pero esta cordillera de alguna forma también aísla, ¿no? Hace que todas las masas de aire que vienen de la pampa argentina también como que se vayan filtrando un poco, es difícil cruzar los Andes, pero es maravilloso. Tenemos al otro lado el mar, son cerca de 4.200 kilómetros de extensión de este país. Al norte tenemos el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo, donde también se han encontrado las momias más antiguas de la humanidad. Entonces también actúa como una suerte de barrera también por el lado norte, y por el lado sur tenemos todos los campos de hielo. Entonces, como que eso hace también de que Chile sea un país con características culturales también un poquito distintivas respecto del resto de Latinoamérica. Pero no por eso la gente deja de ser cálida y acogedora y aunque hay algunas diferencias, bueno, entre los pueblos latinoamericanos tenemos también muchas similitudes. Entonces, según el Banco Mundial, aproximadamente hay como 19 millones de habitantes en este momento, muchos extranjeros en este momento.
Y bueno, quizás como algunos datos de las características de cómo vive la gente acá, podemos decir que esta diversidad de climas, de paisajes, hace pues que en pocas horas uno pueda ir de la nieve a la playa, etcétera. También es muy importante que cerca del 40% de la población chilena vive en la zona central, en la región metropolitana principalmente y alrededores. Entonces, gran parte como de la concentración de personas está justo en esta zona. Chile, su lengua oficial es el castellano, pero también reconoce las lenguas de otros 9 pueblos originarios que todavía coexisten con todo el sistema. Entre ellos tenemos la cultura mapuche, la cultura aymara, los de Aguitas, los atacameños, los quechua, los de Rapa Nui, que son los que están en Isla de Pascua. Entonces también da como a lugar a que hayan muchos procesos culturales simultáneamente. Y eso yo creo que es bueno destacarlo siempre. Y como dentro de lo bueno que tiene Chile, podemos decir que es uno de los países sudamericanos que más disminuyó las tasas de mortalidad infantil, gracias como al acceso de salud y a los cuidados perinatales que tiene el gobierno. Cuenta con un programa bandera que muchos otros países en Latinoamérica lo han tomado como modelo, que es el programa Chile Crece Contigo, que algunos lo deben conocer, que es un programa que busca acompañar y fomentar las trayectorias de desarrollo de los niños y actúa de forma multisectorial, porque se unen a este programa el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todos aquellos estamentos gubernamentales que de alguna forma son garantes de todos los derechos de los niños y niñas. Y junto con este programa viene una serie de acompañamiento también a la familia en términos formativos, en términos de entrega de material para estimulación, en términos de ir haciendo como un control del crecimiento sano de los niños a lo largo de la etapa, en tener programas también específicos en las escuelas o en los colegios, en educación inicial y en educación básica y secundaria. Todo como buscando que las trayectorias de desarrollo vayan a mejor, ¿no? Y ese programa se ha exportado de alguna forma a otros países. Colombia es uno de ellos que ha importado como ese modelo de Chile Crece Contigo para hacer como este acompañamiento integral a la primera infancia sobre todo. Chile también tiene como algunas características que por lo menos a mí como migrante me alegran mucho, y es que el acceso a la educación para los niños es independiente de su situación migratoria, se garantiza también ese derecho. Igual la atención en salud para mujeres embarazadas, independiente de su situación migratoria, también reciben atención aquí en Chile. Actualmente la cobertura en educación inicial ha ido en aumento, actualmente está cerca del 42% de los niños en esta etapa, y eso gracias a que en el 2015 se instala que la educación inicial es obligatoria para todos los niños, y eso ha logrado o ha permitido que los niveles de escolarización para esta etapa aumenten, y eso ha tenido en general buenas repercusiones. Y otro dato también importante, curioso, es que Chile va también como a la vanguardia en temas como de vacunación para los niños. Incluso la vacuna del papiloma humano es obligatoria. Entonces, hay como muchas características que hacen pensar en un Chile que se preocupa mucho por los niños, pero que también tiene grandes dificultades, asociadas sobre todo como a los grandes niveles de desigualdad que hay en este país, ¿sí? Entonces, se estima que más o menos el 53% de los hogares son económicamente vulnerables, ¿sí? Entonces, el ser vulnerables en este sentido es como no tener un colchón financiero para protegerse si es que se pierde la fuente principal de ingresos. Y está muy por encima como del resto de países de la OCDE en términos como de ese número de vulnerabilidad, de esa cantidad de familias vulnerables. Incluso se plantea también, como en estas comparaciones entre países, que Chile sería uno de los países más desiguales incluso en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Quizás en Latinoamérica es el país más desigual, donde los que tienen muchos recursos tienen demasiado y hay una carencia también muy grande en los sectores más vulnerables. Entonces, esa característica de la desigualdad es bien determinante también en cómo se van
estructurando un poco las trayectorias de desarrollo de los niños. Por ejemplo, viendo el desarrollo de niños más grandes o los procesos educativos en niños más grandes, Chile en la prueba PISA está muy por debajo como del promedio de los países de la OCDE, en las 3 pruebas que se aplican de lectura, matemáticas y ciencia. Si bien Chile que tiene mejores resultados a nivel de Latinoamérica, todavía sigue siendo preocupante que hayan muchas dificultades como en el ámbito de la comprensión lectora, de las competencias básicas en matemáticas, en ciencias, etcétera. Entonces, hay también un boom muy importante en términos de cómo promover una educación que sea más equitativa, que busque fomentar también estas competencias que son tan necesarias en niños y niñas. Entonces, un poco como haciéndole el contrapeso también a este contexto socioeconómico y cultural que se genera también a propósito de esa desigualdad. Cuando vemos como los indicadores de desarrollo en los niños, aquí hay como una comparación de varias gráficas. Esta es la encuesta longitudinal de primera infancia, que hasta el momento se han hecho 3 mediciones muy importantes que reúnen una muestra representativa a nivel nacional. Por ejemplo, en el 2010 se alcanzaron a entrevistar más o menos 15.000 familias con sus niños entre 0 y 5 años y se les fue haciendo un seguimiento al 2012, al 2017. Y los resultados van siendo como muy similares, ya se va viendo como una tendencia muy estable en estas trayectorias de desarrollo. Por ejemplo, aquí estamos viendo nada más como el rango etario de del año a los 2 años de vida más o menos, y se está evaluando el desarrollo en términos generales con el Batel, o el desarrollo psicomotor con la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, EDP, y los resultados que van arrojando es que esas grandes desigualdades socioeconómicas se ven reflejadas en estos procesos de desarrollo de los niños. Tenemos que los niños con menos recursos o que pertenecen a las familias con menos ingresos siempre puntúan mucho más bajo que los niños que provienen de familias con más recursos. Entonces, como que cuando vemos esto como una tendencia que se repite 2010, 2012, 2017, empieza a preocupar seriamente y eso ha dado lugar a que surjan muchísimas iniciativas respecto de cómo mejorar estas trayectorias de desarrollo. En términos, por ejemplo, del vocabulario que se evaluó con el TVIP, el test de vocabulario en imágenes de Peabody, aquí hay también como diferencias dramáticas, ahora sí, en términos del desarrollo del lenguaje. Encontramos ahora sí diferencias mucho más abismales, también dependiendo de la situación socioeconómica de las familias donde están insertos los niños y niñas. En más o menos estos indicadores, estas encuestas, aproximadamente estiman que el 26% de los niños tendrían como problemas muy importantes en el área del desarrollo del lenguaje, y son muy pocos, o sea, no es como un gran grupo que está ahí como en el medio con un desarrollo más bien normativo. Y es una tendencia que se repite también, 2010, 2012, 2017. Entonces, preocupa mucho esa brecha. En términos de desarrollo socioemocional, que como les contó Magda, es algo que yo he estudiado un poco más, también hay un contexto muy particular, se repite la misma brecha, los niños que están en los quintiles de ingreso o que tienen familias con ingresos mucho menores, son niños que tienen grandes problemas en el área social, emocional, conductual, y, y eso que implica como en términos concretos para la vida del niño, implica como más dificultad para poder reconocer las propias emociones, las emociones de los demás, para poder desarrollarse de forma más orgánica y mejor con otros adultos o con otros pares. Y si a esto le sumamos también como otros estudios, no solamente este de la encuesta longitudinal, sino como por ejemplo este metaanálisis que se hizo con más o menos una muestra de 24 países, aquí Chile aparece con unos indicadores también muy complejos, muy dramáticos. Chile aparece muy por encima como con la cantidad de niños que tienen problemas conductuales, sociales y emocionales, y aparece como encabezando la lista. Entonces uno se pregunta también como, bueno, ¿y qué es lo que pasa con la salud mental de los niños pequeños? Sabiendo que la salud mental es un predictor tan importante de la salud mental más adelante, como que el desarrollo socioemocional es uno de los predictores más importantes de esa salud mental.
Y resultados similares se proponen en otros estudios. Aquí, por ejemplo, los que reportaron las conductas de los niños fueron sus cuidadores principales, madres, padres o quien asume el cuidado principal del niño. Pero cuando preguntamos a los educadores, también vuelven y se repiten cifras muy similares. Y esto dentro de un contexto donde a lo mejor las prácticas de crianza todavía involucran características de ejercer violencia psicológica, castigo físico, tanto que, por ejemplo, en la encuesta longitudinal, en la medición que se hizo en el 2017, todavía los adultos, por ejemplo, reportan que el 62% utiliza algún método disciplinario violento. O cuando se pregunta a los niños, el 71% dice que han recibido como algún trato violento por parte de su familia. Entonces, como que está lo bueno y lo que tenemos como por desafío también dentro del contexto para podernos hacer cargo, para preguntarnos también como cuáles son entonces las fuentes de resiliencia que tenemos que apoyar o cómo promover entonces factores protectores para mejorar estas trayectorias de desarrollo. Y ahí es donde quiero focalizarme sobre todo como en la importancia de los cuidadores no familiares. Porque en estos otros cuidadores, donde ahí podrían caber perfectamente los educadores y educadoras en el nivel inicial? Y es porque muchos de los niños que asisten a jardines, a sala cuna, pasan mucho tiempo en estos espacios y en comparación como que en casa pasan con varios cuidadores o a lo mejor como la calidad de los objetos de estimulación también es distinta, como que el hecho de pensar de que los niños pasan mucha cantidad de tiempo en estos jardines infantiles, en las salas cunas, implica que se les está ofreciendo también un espacio enriquecido como para poder ir acortando un poco esa brecha que se está generando, ¿sí? Entonces, también considerando que Chile es un país que está en vía de desarrollo, pero que muchas familias todavía están como bajo la línea de la pobreza, entonces la educación se constituye también como un medio esencial para ir generando mayor equidad, ir generando mayor estabilidad también en esas trayectorias de desarrollo. Se ha visto en los estudios que se han hecho, no solamente como a partir del grupo con el que yo estoy colaborando hace rato, pero se ha visto que la educación inicial reporta resultados muy positivos para los niños, sobre todo de aquellos que vienen de estos entornos de vulnerabilidad. Entonces, eso hace pensar también en cómo entonces estos cuidadores que están en los jardines infantiles pueden instalarse también de alguna forma como figuras sustitutas de cuidado, figuras de apego que se complementen con lo que los niños viven en casa. Entonces, esa idea de que el cuidador pueda ser una figura de apego más, es como lo que orienta también muchos de los estudios que hemos ido desarrollando acá. Entonces, en estos estudios hemos como seleccionado más bien dos grandes variables que son la sensibilidad del cuidador y la mentalización, que son variables que se desprenden del estudio de la teoría del apego. De cómo en la relación de los niños con sus cuidadores principales, estas características o estas competencias parentales promueven distintos aspectos del desarrollo. Entonces, creemos que estas dos dimensiones o estas dos competencias de los adultos pueden ser como una clave importante en cómo ir fomentando esas trayectorias de desarrollo de los niños. Y allí es donde hemos enfocado gran parte de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, la sensibilidad del cuidador la podríamos definir y la podríamos entender como la capacidad que tiene el adulto de leer las señales de los niños, interpretar esas señales, ya sean de estrés, de cualquier tipo, sobre todo las de estrés, y poder actuar de forma adecuada y contingente a ellas. Entonces, casi que esa sensibilidad del cuidador estaría como caracterizada por dos grandes dimensiones. Una esfera que tiene que ver como con lo representacional, de cómo el adulto se representa esa relación con el niño, y esto tiene que ver con cómo está alerta o está atento la mayor parte del tiempo a esas señales del niño, principalmente las señales de estrés, ¿no? Como para poder restablecer un estado de calma que facilite que el niño siga explorando, siga aprendiendo, siga interactuando armónicamente con los demás.
Y esa conciencia o esa alerta respecto de las señales de los niños también tiene que ser interpretada de una forma adecuada, que sea coherente con lo que el niño está experimentando, pero nunca podemos hacer como una lectura directa de la mente del niño, ¿no? A lo sumo podemos hacernos como una idea, una hipótesis, una creencia respecto de lo que puede estar ocurriéndole al niño, ¿no? Y en función como de esta representación que nos hacemos los adultos de qué es lo que necesitan los niños, aquí viene como el segundo componente que tiene que ver con lo conductual, con lo comportamental, y es como eso que interpreto del niño, entonces yo lo respondo de forma adecuada, pero sobre todo de forma contingente, es decir, en el tiempo que es, el niño no puede esperar, al niño hay que tratar de restablecerle como su confort, su seguridad, su tranquilidad lo más pronto posible. Entonces, la sensibilidad del cuidador entonces proviene de todo el marco teórico de la teoría del apego y sería como una de las responsables también, de una de las dimensiones responsables de cómo transmitir apego seguro para los niños y niñas. Entonces, lo que implica como esta conducta sensible del adulto es más o menos como el estar entonces ahí disponible y pendiente de esas señales y comunicaciones del niño, es poder reaccionar frente al estrés, es poder también negociar respecto del conflicto, porque, bueno, las situaciones con los niños implican de todas formas como estar negociando también con uno, de calmarse, tranquilizarse, estar en el mejor estado disponible para poder atender también las necesidades de los niños, ¿no? Y cómo ayudarle a los niños también a tener alternativas, a tener soluciones, a ayudarles sobre la resolución de conflictos, sobre tener un poquito de tolerancia, sobre tener un poquito de paciencia en esa interacción. Implica entonces también mucha flexibilidad y creatividad por parte del adulto, esa aceptación como de la individualidad y también de la autonomía de los niños para poderlos acompañarlos, más que estarlos como forzando a seguir lo que el adulto quiere hacer. Implica también como componentes de expresividad emocional. Todo esto tendría que darse, en teoría, dentro de un ambiente cálido, afectivo, donde las manifestaciones de afecto sean abiertas, sean claras para el niño, y eso implica un nivel de involucramiento entonces también alto con esas necesidades de los niños. ¿Por qué hablar de esta competencia que viene como del campo de las competencias parentales y aplicarla a la educación? Ya hay varios estudios que mencionan o que dan cuenta de que los niños que, por ejemplo, logran establecer relaciones más positivas con sus educadores, presentan mejores niveles de regulación emocional o presentan un mejor nivel de desarrollo de competencias sociales. De alguna forma también la relación que el niño establece con los educadores es un modelo también de cómo funcionan las relaciones sociales. Entonces, siempre y cuando que esta relación sea cálida, sea afectuosa, sea sensible por parte del adulto, ya por esa vía estamos fomentando aspectos específicos del desarrollo socioemocional en los niños, ¿sí? Y además, en educación, cada vez es más clara la idea de que no solamente nos preocupamos de la calidad educativa, de la calidad de los contenidos, sino también de la calidad de cómo nos vinculamos con los niños y niñas. Entonces, en ese sentido, también esa relación que establecen los niños con el personal educativo es en términos de soporte físico, incluso de soporte emocional, de soporte interpersonal, familiar, intelectual, como que cumple muchas funciones, ¿sí? Entonces, de ahí entonces también vamos abriendo una concepción mucho más integral respecto de la educación, donde los adultos entonces empezamos a preocuparnos también y a hacernos cargo del tipo de respuesta que tenemos ante las necesidades de los niños. Entonces el tema está en qué tan conscientes somos de esas señales, qué tan alerta estamos a esas señales, cómo las interpretamos y cómo actuamos adecuada y contingentemente, ¿sí? Y también, sobre todo, como que esto se ha visto en los niños que tienen como ciertos niveles de vulnerabilidad o altos niveles de vulnerabilidad, se ha visto que la figura del educador, de la educadora, ayuda o permite como crear un rol complementario o tiene un efecto que puede ser a veces compensatorio en la calidad del desarrollo también de los niños, no solamente de las habilidades socioemocionales, sino también como del desarrollo en general. Entonces, pensamos por esas razones que el cuidador efectivamente puede ser una figura de apego. Y si pensamos como en el contexto de la educación preescolar, que es un contexto de desarrollo donde los niños
tienen más habilidades motrices, tienen más capacidad entonces como de acceder a distintos objetos, a distintas personas y establecer entonces diferentes relaciones con este ambiente. Claro, es un mundo social que se va ampliando en este momento y donde educadores y educadoras juegan un rol importantísimo en ese proceso. Pero más que nada, como sobre todo se ha visto acá en este contexto, que es muy importante para los niños que vienen de entornos muy vulnerables. Así que lo que a lo mejor no pueden vivir en las casas, lo vivencian de forma complementaria en el colegio o en el jardín infantil. A mí me gusta pensarlo un poco como el poder encontrar una persona que le tuerza la mano al destino y que le ayude a los niños a recuperar trayectorias de desarrollo más sanas, que les permita desarrollarse mejor con los demás, ya sean pares o adultos. Entonces, esa es la gracia como de hablar de la sensibilidad en la educación inicial. Yo les hablaba hace rato de las características que tenía que tener un padre o una madre sensible respecto como de la negociación de los conflictos, el estar disponible, ¿no? La flexibilidad, la creatividad que eso implica. Y hay también como otras características que a lo mejor también impactan en cómo se establece esta sensibilidad en la educación, ¿no? Y tiene que ver con la cantidad de niños que están bajo el cuidado de ese adulto, ¿sí? Entonces, es por ejemplo, como una de las cosas que tenemos que tener presente para que ese adulto pueda tener la mente suficiente para poder tener en mente todas esas necesidades de los niños que acompañan. Entonces tiene que ser un número, ojalá acorde o reducido, como para poder ir haciendo este paneo entre el grupo en general, pero también la necesidad de cada uno de los niños que componen ese grupo. Depende también entonces como de los años o del tiempo invertido en entrenamiento, en preparación de todos los profesionales involucrados. Depende también de la infraestructura del centro educacional, de los símbolos, objetos de estimulación, organización también como de la estructura pedagógica. Depende también de la salud mental de estos cuidadores alternativos y de su estabilidad laboral, por supuesto. No podemos estarle cambiando a los niños figuras significativas en su proceso de desarrollo de forma muy frecuente. Respecto de la mentalización, que es también como otra característica que deriva de todos los estudios de la teoría del apego, la mentalización también promete harto en el campo de la educación. La mentalización o función reflexiva, que son dos, que en este momento los voy a usar como sinónimo, ¿sí? Se refiere a la capacidad que vamos desarrollando todos en nuestro contexto de desarrollo de poder entender el comportamiento propio y el comportamiento de los demás en términos de toda la vida mental que nos caracteriza, es decir, de los pensamientos, de las intenciones, de las motivaciones, de las creencias y cómo esto orienta o determina también nuestro actuar diario. Básicamente es como mantener esta actitud curiosa respecto de qué es lo que le está pasando a esta otra persona, por qué está actuando como está actuando, cuáles son esas creencias o esas ideas o esos sentimientos detrás de lo que está manifestando conductualmente, ¿sí? Entonces implica una postura de la persona que mentaliza, ¿no? Una postura curiosa, una persona que está ahí tratando de hacer esa lectura de lo que necesita el otro, de lo que siente el otro, para actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, por eso es que promete tanto en el campo de la educación, que la idea es un poco ir desarrollando esta forma de pensamiento en estos otros cuidadores, porque se ha visto que el poder hacer este ejercicio de mostrarle al niño que está siendo leído, interpretado, subjetivado, de alguna forma está siendo visto, ¿no? Eso genera procesos interactivos muy importantes que repercuten nuevamente, según lo que dicen las investigaciones, en procesos de desarrollo del lenguaje, del desarrollo cognitivo, sobre todo el desarrollo socioemocional. ¿Cómo funciona un poco esta mentalización en este contexto interactivo? A ver, la mentalización se desarrolla siempre en el contexto de las relaciones tempranas, ¿no? Como que tiene que existir un adulto que vaya mostrándole, vaya reflejándole al niño cuáles son los estados internos que vivencia en distintas situaciones. Y ese reflejarse se hace de forma verbal, se tiene que marcar verbalmente.
y eso ayuda como a poner etiquetas a los estados emocionales, a las creencias, al por qué suceden determinadas cosas o por qué se experimentan determinadas emociones, ¿no? Entonces, en la medida en que haya un adulto que refleje, que muestre que hay toda una vida interna y que hay alguien ahí disponible para leer esa vida interna, como que el niño se va a sentir visto, se va a sentir también tenido en cuenta por ese adulto, va a poder expresar también con mayor claridad y poder como asignarle esas etiquetas a todo lo que va experimentando subjetivamente. Entonces, esto va facilitando que el niño pueda ir explorando su propio mundo interno, pero también separándolo del mundo externo. Entonces, como que siempre tiene que existir un cuidador ahí, una persona que ayude en este proceso relacional, ¿sí? De identificar y marcar verbalmente esos estados mentales. De hecho, las diferencias que hay entre sensibilidad y mentalización tienen que ver con eso. La sensibilidad tiene que ver como con este ejercicio de estar alerta, de estar atento, de interpretar esas señales, y la mentalización tiene que ver con marcarlas verbalmente. Incluso algunos autores hablan como de marcar con fuerza. Claro, tiene que ver con poner esas etiquetas de la realidad que le ayudan al niño a explorar su mundo interno y también a explorar el mundo externo ya en los otros, tomando como esa interacción como un modelo que se amplía posteriormente. Entonces, eso hace que los adultos tengan también presente un niño con agencia psicológica, es decir, con sus estados mentales propios que hay que respetar, que hay que entender que son independientes de ese adulto y que hay que potenciar para promover mejores trayectorias de desarrollo. Y como el lenguaje es este canal principal donde nosotros vamos como transmitiendo o compartiendo el significado de esas etiquetas que le vamos adjuntando o adjudicando a estos estados mentales, ese lenguaje mental es como algo que nosotros hemos ido estudiando mucho en este grupo de primera infancia. Entonces, llegamos a esta caracterización del lenguaje mental, que es una caracterización que hizo Chamarrita Farcas, y con esta pauta venimos trabajando hace rato, donde en este lenguaje que se establece con los niños, hay a lo mejor palabras o organización también del discurso que se dirige a los niños, que tiene que ver con estados mentales propiamente, o con estados no mentales, o como de soporte de esos estados mentales, ¿sí? Son complementarios, no es que el uno no aporte nada al desarrollo de los niños y solamente los estados mentales sí. No, son complementarios, son tan importantes como esos estados que sostienen la mentalización, como, así como son tan importantes también como esas palabras que se refieren directamente a estados mentales de deseos, de emociones, de cogniciones, de atributos. Por ejemplo, la caracterización que hemos hecho de estos estados de soporte de la mentalización es utilizar lenguaje causal, que es hacer referencias como de causa y efecto, poder explicarle a los niños las causas de algo o los efectos o las consecuencias de algo, ¿sí? El lenguaje factual también hace referencia como a algunos hechos concretos de la naturaleza de las cosas, de la función de los objetos, ¿sí? Que también le ayuda al niño como a comprender también ese mundo que le rodea. El lenguaje causal y el lenguaje factual tienen como un poco esa función, facilitarle al niño el poder acceder a estas formas de funcionamiento del mundo. Los vínculos también con la vida del niño son otra forma de ese lenguaje de soporte de los estados mentales, que permiten como que el niño pueda establecer las relaciones o los vínculos que hay entre situaciones que vive ahora y que a lo mejor le han ocurrido previamente. O las referencias también a estados físicos, que son estados como el tener frío, el tener hambre, el estar cansado, o el tener sueño, o como todas esas expresiones físicas que pueden observarse en los niños, que de alguna forma también ayudan a ponerle etiquetas a lo que les ocurre en su diario vivir. Y por otro lado, junto como con estos estados o con estas palabras que soportan como los estados mentales, tenemos entonces los deseos, que hace referencia como a lo que la gente quiere, a lo que las personas prefieren, o a las intenciones también que están detrás de la conducta. Tenemos lenguaje mental caracterizado por las emociones, que tiene que ver como con sentirse feliz, triste o enojado, o como con toda la experiencia emocional
a la que le podamos poner etiquetas. Estados mentales de cognición, que hace referencia a los procesos de pensamiento, a los procesos cognitivos, por ejemplo, el estar atento, el estar alerta, el pensar, el creer algo, ayudan también como a ponerle etiquetas a esos estados mentales. O atributos psicológicos, que son distintos de los físicos, ¿no? Aquí es más como las características del temperamento de los niños o los atributos que le podamos también mostrar a los niños en este lenguaje. Por ejemplo, el ser curioso, el ser inteligente, el ser lindo, ¿no? Que también van ayudándole como a caracterizar todos esos estados mentales. Entonces, esto se constituye como en una pauta que nosotros hemos desarrollado y hemos trabajado mucho, la desarrolló Chamarrita, pero la hemos aplicado como en distintos contextos, con padres, con educadores, para ver un poco cómo el uso de estos estados mentales y no mentales facilita procesos de desarrollo en el lenguaje, en el desarrollo socioemocional en general. Y esto se puede aplicar para interacciones de juego, lo hemos aplicado mucho en interacciones donde el adulto le lee un cuento a un niño. Entonces, la forma de evaluar estos estados mentales es pidiéndole al adulto que le lea un cuento al niño y que empiece como a cuestionar sobre los personajes, sobre la historia, sobre las características de lo que va ocurriendo de la historia, o proponer historias inconclusas, donde el adulto y el niño puedan ir como generando su final a estos cuentos para ver un poco cómo es ese uso de estados que dan cuenta como de esos estados mentales o no mentales, pero cómo ellos van promoviendo de alguna forma estas trayectorias de desarrollo. Se ha visto que el uso del lenguaje mental en las conversaciones con los niños va también teniendo una trayectoria como evolutiva, se va adaptando también la forma en cómo nosotros dirigimos ese lenguaje mental a los niños de acuerdo a su proceso evolutivo. Y esto es algo que hemos encontrado también en investigaciones aquí en Chile, que más o menos como hasta el primer año de vida, los 15 meses aproximadamente, aparecen muchas más referencias a estados mentales que tienen que ver con los deseos o con las preferencias, con los estados físicos y con los estados emocionales. Parece que en ese contexto de desarrollo es más fácil para los niños ir comprendiendo emociones o estados físicos que tienen que ver con ellos mismos, y esto se va volviendo un modelo de cómo después pueden ellos empezar a identificarlos en las relaciones con los demás. Un poco más adelante, después de los 2 años, empieza a aumentar la cantidad de verbalizaciones respecto a referencias mentales sobre sus pensamientos, sobre sus creencias y como toda esta vida cognitiva mental. Las referencias a las emociones van permaneciendo muy estables a lo largo del desarrollo. Entonces, pensando en que es un niño que está en un contexto evolutivo, en un contexto de desarrollo, como que ese lenguaje que van teniendo los adultos se va adaptando también a las necesidades y las características que van adquiriendo los niños en este proceso, ¿sí? Entonces, estas dos dimensiones las hemos llevado a prueba o se han hecho como varias investigaciones para justamente ver cómo son esos procesos de sensibilidad en los cuidadores que están en casa y cómo son esos procesos de sensibilidad en las educadoras de los jardines infantiles. Y hemos encontrado que existe o que las educadoras tendrían como un nivel de sensibilidad más alto que el de las madres en casa. Entonces se cumple un poco la idea de que esta educadora o este educador está ayudándole al niño mediante exponerlo como a otras experiencias enriquecidas, a otras experiencias estimulantes, donde puede responder sensiblemente a las necesidades del niño, y esto puede ayudar como a mitigar sobre todo el impacto de la vulnerabilidad socioeconómica y sociocultural que pueda existir en las casas de los niños, ¿no? Entonces, aquí estamos comparando grupos de madres, educadoras y técnicas. ¿Por qué educadoras y técnicas? Porque en los jardines públicos aquí en Chile, la organización del coeficiente técnico de las personas que acompañan a los niños en sala
está dividida o distribuida de esta manera. Hay un educador o educadora por sala, que es como el que se encarga de organizar la actividad pedagógica, velar porque se vayan cumpliendo como todos estos objetivos de aprendizaje que están en el currículo nacional. Y hay un número de asistentes o de técnicas de educación parvularia que ayudan en esta labor y tienen una labor también como de hacer las actividades directamente con los niños, promover estos procesos de estimulación. Y el número de estos técnicos parvularios varía dependiendo de la cantidad de niños en sala. Un poco como protegiendo la idea de que también un adulto que va a estar ahí sensible a las necesidades de los niños, pues también va a estar sensible de un grupo determinado, no puede estar pendiente de 30, entonces de alguna forma esta labor se divide en varias personas dentro de la sala. Y entonces eso que nos permite encontrar que con este sistema de apoyo que se va generando como dentro de lo que nosotros conocemos como el personal educativo, que es una comunidad más donde los niños se interactúan y se desarrollan, entonces las educadoras y las técnicas pueden entonces mostrarnos como mayor niveles de sensibilidad en comparación de las madres, ¿sí? Este estudio se hizo con 226 personas, un grupo más o menos equivalente entre madres y educadoras, como para poder llegar a este resultado. Otro estudio que también hicimos en este grupo, en el grupo de primera infancia, tiene que ver con cómo la sensibilidad y la mentalización aportan en este caso al desarrollo del lenguaje. Y en términos del lenguaje se ha visto que tanto las características de los niños evaluadas al año de vida impactan casi que en un 19% en el desarrollo del lenguaje que tienen los niños a los 30 meses. Y el aporte que hacen las madres, hablo de las madres porque siempre se hace la invitación a madres y padres, pero terminan llegando a los proyectos las madres, pero el aporte entonces de las madres y de las educadoras es más o menos similar en términos de cuánto potencian o fomentan el desarrollo del lenguaje en los niños a los 30 meses. Entonces, de alguna forma como que se va reforzando la idea de que se establece como una alianza complementaria en como la sensibilidad y la mentalización que los niños van, a las que están expuestos en el hogar y también a las que están expuestos en los jardines infantiles, todo esto fomenta el desarrollo del lenguaje. Y eso es muy importante dentro del contexto chileno porque, como les dije previamente, hay serias brechas, sobre todo como en el desarrollo de este ámbito del desarrollo, ¿no? Dije redundante la idea, pero es más o menos como que impacta en un proceso de desarrollo que es muy importante en términos como del desarrollo infantil en general. Aquí tenemos también otro estudio, que este sí se enfoca principalmente en la mentalización, en el lenguaje mental que el adulto dirige al niño principalmente, y encontramos que en el caso también al comparar madres y educadoras, sobre todo en el caso de salacunas o jardines infantiles que están ubicados en sectores vulnerables o que atienden a población vulnerable, se ve que hay diferencias entre las madres y este personal educativo en términos de que hay más presencia de estados mentales de deseos o de preferencias, de emociones y de lenguaje causal. Entonces, si lo vamos enlazando con esta caracterización que hemos ido trabajando de los estados mentales, del lenguaje mental que se dirige a los niños, claro, el que en la escuela por lo menos haya un entorno más enriquecido, perdón, en términos como de ponerles etiquetas a todos estos estados mentales, va a facilitar también mejores trayectorias de desarrollo en los niños. Ojo que esa diferencia se vio principalmente en los jardines infantiles que tenían niveles de vulnerabilidad. No así en los jardines de administración privada, que generalmente pueden acceder las personas que tienen más recursos, más recursos socioeconómicos, ¿no? Entonces aquí tal vez las referencias a emociones marcan un poquito la diferencia en los contextos de no vulnerabilidad. En las salacunas y en los jardines privados aparecen más referencias a estados emocionales principalmente. Entonces, ¿por qué esto es importante? Por ejemplo, como vimos que el lenguaje causal y el lenguaje de deseos y emociones es tan importante
y se da más en los contextos de vulnerabilidad, en los contextos educativos donde hay vulnerabilidad. Vemos que el lenguaje causal, que es esta forma de explicarle al niño las relaciones de causa y efecto, el por qué se generan consecuencias de las conductas o de las situaciones, etcétera, eso les va permitiendo a los niños hacer como mayores relaciones lógicas entre lo que pasa habitualmente en el mundo. Y esto es una herramienta que orienta y ayuda como a integrar las experiencias y ayuda a tener una mejor comprensión de lo que ocurre habitualmente. Además, se ha visto que impacta muy positivamente en el aprendizaje más adelante de las ciencias, de las matemáticas, el poder como hablar tempranamente con los niños en términos de este lenguaje, específicamente el lenguaje causal, promueve esas trayectorias de desarrollo. Y en términos de los deseos y las emociones, que también fueron como relevantes en los contextos de vulnerabilidad, son también importantes como estimularlos tempranamente, porque el querer a alguien o el querer algo es como un estado mental muy básico que ayuda a que los niños conecten como con esas emociones básicas también y con esos pensamientos y que esto lo puedan utilizar como un modelo de relación que pueda dirigirse hacia los demás. Entonces, si tempranamente se está promoviendo esto en los niños que están en sectores más bien vulnerables, estamos también ayudando como a promover esas trayectorias de desarrollo social y emocional mejores. También el estimular tempranamente este lenguaje mental sobre emociones y deseos, entonces también permite que los niños vayan desarrollando a lo largo del tiempo mayor asertividad, tengan un mayor desarrollo del juego simbólico a los 3 años y que presenten más conductas sociales, menor agresividad y mayor empatía, por ejemplo. Y eso es como bien coherente con lo que hemos ido encontrando también en bibliografía en el mundo. Entonces, este estudio en particular apoya también la idea de que la mentalización, esa actitud curiosa que busca leer, identificar y darle forma y nombre a esos estados mentales que ocurren en el niño, también contribuye al desarrollo, ¿sí? Y en un contexto, en los contextos vulnerables donde los niños pasan muchas horas al día y donde a lo mejor se cumple como esta función complementaria para ellos. Y bueno, y en general, también como en esas diferencias entre madres y personal educativo, también son mayores como las proporciones de palabras que utilizan las educadoras respecto como al lenguaje mental en comparación con las madres. Entonces, de esa forma también se pueden ir complementando los déficits que pudieran existir en las competencias parentales de las familias de origen de los niños. Entonces, como estas dos variables ya hemos visto en el transcurso del tiempo que son prometedoras para el campo de la educación, aquí yo quiero compartirles como una experiencia que desarrollamos durante el año 2016, 17 y 18, una experiencia de 3 años que hicimos en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con la JUNJI. La JUNJI es la red de jardines infantiles que depende de instancias gubernamentales y que ofrece atención gratuita a niños y niñas hasta los 5 o 6 años de edad más o menos, siguiendo como todos los lineamientos del Ministerio de Educación en cuanto al currículo vigente. La JUNJI define como los lineamientos técnico-pedagógicos, define también los equipos de apoyo, no solamente en sala, sino también fuera de sala, como todo el equipo psicosocial que acompaña a los niños y niñas. Es un organismo que atiende al 40% de las personas en situación de vulnerabilidad, según la ficha social, y como les dije, es una atención que es gratuita. Entonces, padres y madres, las familias postulan dependiendo como de su situación socioeconómica también, según la información que hay en su ficha social, postulan a los jardines infantiles y allí se les ofrece como todo este servicio de manera gratuita, que es una de las cosas bonitas de Chile. Entonces, aquí la educación inicial entonces se divide en 3 niveles. Un primer nivel, que es el de sala cuna, que atiende niños de 1 hasta 2 años, se divide en niveles de sala cuna menor o mayor.
El segundo nivel en educación inicial es el nivel medio, que también a su vez se divide en medio mayor y medio menor, y el nivel de transición, que atiende a los niños de 4 o 5 años que ya están próximos a ingresar a la educación formal. Este proyecto lo desarrollamos como con una mirada comunitaria muy importante. ¿Por qué? Porque se reunió a personas de todas las regiones del país. Chile tiene 15 regiones a lo largo del país, ¿no? Vinieron como, había reuniones que se hicieron aquí a Santiago para formular este proyecto. Y este proyecto se basa en utilizar unas técnicas de video feedback, que fue todo un tema hablar como de videos dentro del contexto escolar. Ya les voy a contar un poquito de eso, pero utilizábamos interacciones videadas de las educadoras con los niños para promover sensibilidad y mentalización en las interacciones que iban desarrollándose en sala. Entonces, como les digo, vinieron varios representantes, construimos este modelo de forma colaborativa, fueron muchas reuniones, hicimos primero un piloto en las zonas extremas, primero en Arica, que sería como la ciudad más al extremo norte, y en Punta Arenas, que sería la ciudad al extremo sur, para ver un poco cómo se adecuaba este modelo que es culturalmente sensible y construido, ¿sí? Entonces, finalmente en el proyecto participaron todas las regiones, más o menos 37 jardines en el contexto nacional, y nosotros decidimos utilizar la herramienta de video feedback porque la evidencia nos ha mostrado que promueve justamente como esta capacidad de fortalecer la sensibilidad y fortalecer los procesos de mentalización a partir de un contexto reflexivo bien particular. A ver, el biofeedback viene como de la tradición de los trabajos de Susan McDonald. Ella es trabajadora social, asistente social, y es una técnica que ella empezó a aplicar para el trabajo con familias multiproblemáticas, que tenían indicadores de vulnerabilidad muy grandes y que eran muy resistentes a los procesos de cambio con otras alternativas. Entonces, el incorporar los videos de secuencias de juego, secuencias de rutinas muy cotidianas entre el niño y el cuidador, permitía como tener un material súper concreto de la calidad y de cómo se orientaban esas interacciones. Y entonces lo que iba haciendo el profesional es hacer como una suerte de preguntas reflexivas para fomentar o para fortalecer como esa capacidad que tenía el adulto de ser sensible a las necesidades del niño, poder hacer como mayor alusión a los estados mentales o a las características que se van dando dentro de esa interacción. Pero la gracia es que no es algo que el profesional narra a la persona con la que está interviniendo, ¿no? Sino que es algo que la persona ve tan concretamente que es como imposible decir, no, eso no es así. Entonces la idea es fomentar este proceso reflexivo a partir de las observaciones que hace la persona que se está interviniendo, ¿sí? Y resultó ser un modelo muy efectivo en intervención temprana. Esto se determinó a partir como de un estudio de metaanálisis. Se reunieron como 18,000 familias, no sé, muchos estudios en varios lugares, y los tamaños de efecto de estas intervenciones eran muy importantes, eran medianos a bajos, pero eso en psicología es muy relevante, ¿no? Y esta técnica que primero surge de la intervención familiar, que surge como de la intervención de estas familias multiproblemáticas, empezó a llevarse también a las escuelas. Y en las escuelas, el poder utilizar también estos videos, esta evidencia como tan clara, permite entonces que los adultos también le den mucho más valor a las experiencias interactivas con los niños y sobre todo como a la valoración positiva de esas interacciones. Entonces como que desde lo micro vincular se empieza a fomentar o a capacitar a ese adulto para que empiece a ver al niño con otros ojos, con otras características, en un tiempo distinto, porque no es lo mismo estar interactuando ahí in situ con un niño, que a lo mejor por el tiempo, por el estrés, por la cantidad de cosas que tengo en mente, como que eso impide pensar en la mente del niño, ¿no?
el poder ver después el video y el poder analizar como la interacción y lo que ocurrió en un momento específico, le permite al adulto entonces como tener dentro de un marco más regulado o más tranquilo, sin tanto estrés, poder ver a lo mejor cuáles señales se le escaparon del niño o a cuáles cosas no respondió en ese momento de forma contingente. Entonces de ahí estamos como fomentando esa capacidad del adulto. Se ha visto que con el uso de estas técnicas de video feedback, entonces también cambia un poco el lenguaje que utilizan los educadores para referirse a los niños. Entonces, habitualmente ese lenguaje se ha descrito como un lenguaje más de carácter descriptivo, como de explicar cómo son las cosas, cómo son los objetos, o más de demanda, en términos como de hacer peticiones explícitas, o más sancionador también en términos como de establecer los límites. Aquí se instala entonces también como una forma de lenguajear con el niño que busca como explorar la mente, busca explorar más las ideas que los niños, que centrarse como en estos otros aspectos más concretos del uso del lenguaje con los niños pequeños. En estas interacciones de video también se ha visto que los educadores aprenden o mejoran mucho en la capacidad que tienen como para poder llevar a los niños a la zona de desarrollo próximo, siguiendo, por ejemplo, primero los intereses de ellos y siguiendo como esa orientación para facilitar y ampliar la forma en que los niños aprenden. Y esto ha repercutido en que otras investigaciones también dan cuenta de que se fomenta la respuesta sensible del adulto y esto a su vez fomenta como el respeto por la autonomía del niño, aumenta las interacciones verbales y facilita en general como todas esas interacciones positivas. Entonces, con todo esto en mente y con todo lo que recogimos como de la experiencia de los equipos en distintas regiones, nosotros nos armamos un modelo que pretende fomentar la sensibilidad educativa, que fue el nombre que le dimos. Y esa sensibilidad educativa, que sería como lo que nosotros queremos impactar, se mejora o se fomenta a través de establecer comunidades mentalizantes. Entonces aquí se empiezan como a incorporar conceptos que en su momento sonaron muy innovadores para las educadoras y nos preguntaban, ¿pero qué es eso de mentalización? Y nos decían casi como, pero mentalizarse no es como disponerse a que le vaya a uno bien, como aquí se utiliza mucho el decir, no, mentalícese para que le vaya muy bien. No, aquí estamos hablando como de fomentar una actitud muy curiosa respecto de los estados mentales de los niños, de lo que les pasa a los niños más allá de su conducta. Entonces, esa sensibilidad educativa estaría a su vez compuesta por varias características: la sensibilidad vincular, el uso de este lenguaje mentalizante, pero también la organización de la experiencia pedagógica. Y todo esto, ojalá dentro de un clima de calidez emocional, un clima que por lo demás ojalá sea positivo, ¿no? Y esto se lograba a través como de estos espacios de encuentro reflexivo que fuimos generando a partir de la observación de estas interacciones de video. Entonces, esa comunidad mentalizante tendría también como varias características relevantes, que es el contar con un espacio. Hay que contar con un espacio donde no estén los niños, donde podamos reflexionar libremente respecto de las prácticas, donde tengamos como un tiempo también dispuesto para ello, y la Junji fue un actor clave ahí porque ellos fueron como los que liberaron esas horas de tiempo de estas profesionales, del personal educativo sobre todo, para poder trabajar en fomentar estas dos competencias de las educadoras. Y todo esto utilizando una secuencia técnica que era la que permitía como introducir estas preguntas reflexivas para ir fomentando estas capacidades en los adultos. Entonces, vamos a mirar primero el qué es lo que nosotros intervenimos en esta experiencia, y ese primer elemento de la sensibilidad educativa, que es la sensibilidad vincular, bueno, hace referencia como a lo que les expliqué recientemente sobre cómo es la sensibilidad del cuidador, que es como esta capacidad que tenemos de darnos cuenta de las señales del niño, de interpretarlas y de actuar contingentemente. Solamente que aquí estaríamos también pensando en que hay un grupo de por medio, entonces como que esa sensibilidad varía entre ir viendo al grupo en conjunto, pero también ir leyendo las necesidades de cada uno de los niños y niñas para ir acompañándolos mejor en sus trayectorias de aprendizaje. Entonces,
Esto se traduce, por ejemplo, en competencias o en preguntas que pueda hacerse la educadora de, a lo mejor, cuál será el propósito, las características que hay detrás del comportamiento de este niño, o en la forma como se está comportando este niño, qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que necesita de mí. Entonces, en eso se juega un poco la sensibilidad vincular, de ir dándose cuenta que en esa interacción que se establece, ya sea con los niños en grupo, con los niños en un formato más individual, ¿qué es lo que el niño me está pidiendo a mí? ¿Cómo respondo contingentemente a ello? Del otro lado tenemos el elemento del lenguaje mentalizante que se traduce también como esta forma de dirigirse al niño, pero en términos de hipótesis, en términos de poder explorar qué es lo que le está pasando en una situación determinada. Entonces es como verbalizaciones del tipo, parece que sientes frustración porque tu compañero te quitó tu lápiz, no sé, tu juguete. Pero no como atribuciones directas, porque ya cuando hacemos esa atribución directa, ya no estamos explorando la mente del niño, ya no le estamos dando la posibilidad de decir si eso que le está diciendo el adulto efectivamente se corresponde con una experiencia interna, ¿sí? Entonces, se busca como mejorar en términos de este lenguaje mentalizante para complementar estas otras formas de lenguaje que aparecen de lenguaje más descriptivo, lenguaje como de demanda o lenguaje más de más sanciones. Es instalar una forma de lenguaje un poquito más allá, que además le transmite también al niño la noción de estar siendo visto y escuchado con todos los sentidos, hasta con el sexto sentido, en la interacción con un adulto. Y por otro lado, tenemos la organización de la experiencia pedagógica, que alude como a los procesos de mediación, y es decir, a cómo el educador, la educadora puede ajustar la complejidad de la experiencia de aprendizaje, del objetivo de aprendizaje, a las necesidades del niño, organizando como su propio actuar en función de los objetos, de los materiales, de los símbolos, de cómo se utilizan los distintos objetos para llegar a un resultado determinado. Entonces, lo central de esta organización de la actividad pedagógica también tiene que ver con las interacciones, de cómo en esa relación con los objetos, con los estímulos que hay afuera, también se aprende a convivir, a incluir, a respetar, a resolver conflictos, etc. Y el cuarto elemento, entonces, es esta calidez emocional que se espera que sea lo suficientemente positivo. Entonces, en función como de promover este aspecto de la sensibilidad, que fue como una experiencia también bandera, yo creo que en Latinoamérica, diseñamos una intervención que incluye 6 etapas. Entonces, incluimos una primera etapa que tenía que ver como con todo el proceso de preparación, de preparación desde lo administrativo, de preparación no solamente como desde este ámbito, sino también como de ir y visitar las salas y ver cuáles eran las necesidades que tenía la educadora y proponerse como un par de apoyo. Entonces, por eso le llamamos como una etapa de apoyo y de empatía para ir generando como esta confianza básica que se necesita en cualquier tipo de intervención. Además, porque la segunda etapa incluía ya la filmación de unos videos iniciales. Entonces, cuando les dijimos, no, es que queremos grabar cómo interactúas con un niño y con el grupo en general, muchas se asustaron un poco, generó un poquito de resistencia. Se grabaron 2 tipos de video que fueron el insumo para ir desarrollando las habilidades de sensibilidad y mentalización. Grabamos un video de juego libre de la educadora con un solo niño que ella elegía, y grabamos un video de una actividad pedagógica que dirigía la educadora. Ella elegía el tipo de actividad y la cantidad de niños con la que iba a trabajar. Entonces, con ese material fuimos a la siguiente etapa, que es como el análisis de estas secuencias de video, tanto individuales como grupales, pero focalizadas en los recursos que tienen las educadoras. Entonces, de ahí empezamos también a romper paradigmas, a romper como esa resistencia inicial, porque cuando meten cámaras, como que lo primero que se viene a la mente es, me van a decir que estoy haciendo mal esto, y no. Y la idea era seguir un poco como los postulados de la teoría del apego, que primero hay que generar una confianza básica, y sobre esa confianza básica ir avanzando hacia los aspectos más desafiantes de las interacciones.
Por eso esta tercera etapa estaba focalizada única y exclusivamente en dar un lenguaje, en poner etiquetas, en que en estos grupos que nosotros llamábamos comunidades mentalizantes, en que ellos primero se dieran cuenta de qué era lo que estaban haciendo muy bien. Y eso repercutió de forma muy positiva en estas educadoras, porque muchos nos decían como, yo no sabía que esto era tan importante, o yo no sabía que esto lo estaba haciendo bien, o que esto representaba un recurso. Entonces es desde el lenguaje también, desde ese proceso reflexivo, ir entregando y devolviendo esos recursos que se tienen, a lo mejor que no se habían reconocido previamente. Entonces, en esta etapa, en la construcción de base segura, se analizan primero los segmentos, se eligen segmentos muy pequeñitos de interacciones positivas en lo diádico y segmentos también muy pequeñitos de interacciones positivas en lo grupal. Después avanzamos a la etapa de exploración, siguiendo entonces la teoría del apego, donde ya revisábamos segmentos, pedacitos de esos videos, donde a lo mejor aparecía una interacción desafiante en lo individual y en lo grupal, pero promoviendo también este proceso reflexivo. Entonces, un poco la lógica de esta forma de trabajo era que en grupo vamos viendo el video de cada una de las integrantes. Entonces teníamos grupos muy pequeñitos, de máximo 5 personas, de forma de que lo que pasaba en la interacción de video con una pudiera servir también de modelo y de aprendizaje para los demás. Pero desde el principio, como habíamos establecido esta etapa de alianza, de confianza, de base segura, como que el énfasis estuvo puesto en cómo ayudarle al otro o cómo incorporar a mi práctica cotidiana esos aspectos que daban cuenta de una mayor sensibilidad y de un mayor uso del lenguaje sensible. Y por último, en la etapa como de talleres, viene la etapa como de promoción de la autonomía, es decir, que las mismas educadoras, con las herramientas que adquirieron para identificar sus fortalezas, para identificar qué hacer en las situaciones desafiantes, ellas mismas entonces iban analizando los videos de forma un poco más libre, transitando entre lo que veían como fortaleza y el cómo podían trabajar los momentos desafiantes con los niños, pero de una forma más intuitiva desde ellas, porque la idea era dejar capacidad instalada, que ellas pudieran seguir haciendo también este ejercicio reflexivo más adelante. Finalmente se cierra con una grabación final, como para ver un poco cómo partieron y cómo terminaron estas educadoras. Y esa comunidad mentalizante entonces se organizaba, yo les había dicho, en relación a una secuencia técnica que busca como organizar la manera en cómo se analizan todos estos segmentos de video. Entonces lo primero que se hace es hacer una descripción supremamente amplia, detallada, de lo que está pasando con el niño, en términos como de la toma de turnos, de las señales que van mostrando los niños, de cómo el adulto fue respondiendo a esas señales, ¿no? Se hace casi como un microanálisis, pero se pide a las educadoras que hagan esta descripción como para que pongamos todas en el mismo nivel del lenguaje, que es lo que estamos observando en el video. Y después de que se hace esta descripción enriquecida, pasamos a ayudar a mentalizar, a ver qué es lo que pasa, cuáles son esos estados mentales del niño que está ahí en el video, a ver cómo estaba uno también en la relación con ese niño en ese video, y ahora que estoy viendo el video, qué hubiera hecho distinto, o qué se me pasó, o qué pudiera hacer mejor para fomentar esa interacción con el niño. Entonces, como que permite mentalizar en esos 3 aspectos, y esto se hace a partir como de estas preguntas reflexivas que buscaban justamente ser más curiosos de lo que les pasaba a los niños. Y finalmente, como eso que aprendimos de la observación del video, lo podríamos llevar o transferir a la práctica concreta con ellos. Entonces, al final, en este proceso de 3 años, participaron 183 educadoras, 37 jardines en cada una de las regiones, o sea, 37 en total, pero pertenecientes a las 15 regiones de Chile. El 35% de las participantes eran educadoras de párvulos y el 65% técnicas en educación parvularia, y entraron todos los niveles que les mencioné previamente: sala cuna, niveles medios y transición. Entonces, para analizar también estas interacciones que nosotros grabamos, utilizamos 2 medidas. Una fue la escala de sensibilidad del adulto,
que es una escala que es culturalmente apropiada porque se desarrolló aquí en Chile, la desarrolló Pia Santelices, junto con este mismo equipo en el que yo también participé. Y es una escala que busca evaluar los comportamientos sensibles del adulto en 4 dimensiones, en cómo responde a esas necesidades, intenciones, señales de los niños, cómo se establecen estos procesos de interacción lúdica. Si el adulto, por ejemplo, sigue los intereses del niño, prioriza seguir en sus propios intereses, que sería como la parte no sensible, cómo expresa afecto, sintonía, calidez en esa interacción y cómo dirige un lenguaje que sea sensible a la etapa del desarrollo, pero que también sea mentalizante en términos de esa exploración que hace de la mente del niño. Esa escala la utilizamos para evaluar los videos diádicos de la educadora jugando con un solo niño. Y la otra escala que utilizamos es la escala de creencias e intenciones educativas. Nosotros hicimos ahí una adaptación porque esta es una escala de autorreporte y nosotros la transformamos en una escala de observación que nos permitió evaluar 4 dimensiones. Una que tenía que ver con la organización de la experiencia pedagógica, con la sensibilidad grupal, la manera como de responder ante las necesidades de los niños en conjunto, cómo es el acompañamiento conductual también en sala y el fomento a la comunicación con niños y niñas. Y encontramos que, por lo menos en términos de sensibilidad vincular, todas las educadoras mejoraron significativamente al finalizar como este programa, que constaba como de 5 sesiones principalmente. En todas las dimensiones, las educadoras fueron capaces de responder más activamente, de vincularse en estas interacciones lúdicas siguiendo los intereses de los niños, de demostrar este lenguaje que es apropiado para la edad y además que buscaba como explorar más los estados mentales de los niños. Y en términos como de las interacciones grupales, se aumentó significativamente la forma en cómo se organizaba la experiencia pedagógica y, aquí hay un error, y cómo se hace el acompañamiento conductual a los niños en sala. También quisimos ver si, por ejemplo, esas habilidades que traían previamente las educadoras promovían o predecían también el aumento en sus propias competencias después de la participación en este proyecto. Y vimos que cuando las educadoras lograban utilizar como más lenguaje sensible desde antes, eso permitió predecir como mucha mejor organización de la experiencia pedagógica, mayor sensibilidad grupal y mayor fomento a la comunicación con los niños, en la interacción con los niños al finalizar. Y la responsividad permitía también predecir mayor organización pedagógica al finalizar este proyecto. Entonces, vamos encontrando similitudes, sinergias con lo que proponen como los programas de biofeedback en general, que en realidad sí permiten como fomentar esta reflexividad del adulto respecto de las conductas del niño, pero además como que se potencia también la idea de que verse en videos deja de ser una cosa tan amenazante y comienza a convertirse en una herramienta en la medida en que me permite ver como espectador y como con cierta distancia emocional para poder reflexionar mejor sobre esos procesos interactivos con los niños, ¿sí? El lenguaje sensible, por ejemplo, aparece entonces como una tremenda herramienta también para promover otras habilidades en las educadoras. Entonces, ¿por qué? Porque los turnos de conversación son supremamente importantes para el desarrollo, sobre todo de las competencias socioemocionales. Tienen que ver con la sincronía, tienen que ver con tener en cuenta también los mensajes y las señales del niño y responder de forma contingente a ellas y adecuada. Y estos intercambios conjuntos, como que de alguna forma también le permiten al niño ir haciendo esa exploración de su propio mundo mental, de su propio mundo interno. Entonces, de esta experiencia, del utilizar estas técnicas de biofeedback, también nos encontramos con que vale la pena también promover modelos de intervención donde se focalicen las fortalezas. Y esto va mucho como en contra de la formación que recibimos los psicólogos, que nos entrenan todo el tiempo a ver qué falla, qué es lo que no hay, cuál es el proceso que no está, y hacerle un cambio hacia fomentar lo que la gente hace de por sí muy bien y servirse de base para que esto permita explorar hacia otras zonas más desafiantes de las interacciones con los niños.
Entonces, el uso de estos videos también sirve como una suerte de automodelado para los mismos participantes de qué hacer a lo mejor en situaciones similares con otros niños y niñas. Y en la construcción de comunidades mentalizantes no solamente fomenta como todas estas habilidades en los adultos, sino que también mejora las relaciones laborales, que eso fue como un efecto indirecto que también encontramos con las educadoras. Para como que darle más profundidad a los resultados, también quisimos hacer en algunas entrevistas. Yo aquí les voy a mostrar solamente como lo principal de lo que encontramos. Al principio apareció muy frecuentemente como que el miedo a cámaras. No sé qué me van a decir, me van a señalar lo malo. Entonces, estos temores fueron disminuyendo considerablemente a lo largo del proceso, gracias como al enfoque de las fortalezas con el que se trabajó. Y también les llamó mucho la atención a las educadoras que en las interacciones de video estaban más nerviosas ellas que los niños. Los niños estaban tranquilos. Entonces, la seguridad y la tranquilidad de los niños de alguna forma también les sirve a ellas para regularse. Y ese fue como otro efecto también indirecto. Y el poder normalizar las filmaciones como una estrategia de trabajo, de fomentar una práctica reflexiva. Luego, respecto de la experiencia en las sesiones de video feedback, les gustó mucho la idea de centrarse en los recursos, de que no llegan, o como de romper esa predisposición de que me van a decir que estoy haciendo algo malo, ¿no? Lo vivieron como experiencia no invasiva y entonces esto fue como que lo que favoreció también esta emergencia de esta capacidad reflexiva. Y por último, en términos como de la transferencia a la cotidianidad, a la práctica cotidianidad, les quedó sonando mucho esta idea de las comunidades mentalizantes, pero mentalizantes en términos respetuosos, en términos bien tratantes, en términos como de ir fomentando y potenciando los recursos que hay dentro de las comunidades educativas. Entonces, como que de alguna forma también ellas nos decían, como que se mejora hasta la autoestima profesional. Empezar a saber que estoy haciendo cosas bien y que yo no sabía que estaba haciendo tan bien, ayuda también a ubicarse desde el rol de una forma distinta y más positiva. Entonces, estos fueron como esta experiencia recogió toda esa tradición de investigación en estos dos conceptos que provienen de la teoría del apego y que impactaron muy positivamente en este grupo de educadoras que participaron. Incluso hoy día todavía algunos equipos en la Junji siguen utilizando esta técnica. Entonces, hasta aquí yo, hasta aquí hablo yo. Vamos a darnos un espacio para conversar un poco. Yo les dejo mi correo también por si alguien quiere escribirme, si quiere solicitar más material. Y les agradezco muchísimo su atención y disposición. Voy a dejar de compartir.